¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Costa Tobar y voy a hablar un poquito acerca de la comprobación de tipos para la materia de Lenguajes y Autómatas 2 del Instituto Tecnológico de Celaya. Ok, bueno, pero para esto quiero entrar un poquito en contexto. Tenemos aquí una variable, una declaración de una variable, una estructura sintáctica correcta. Después tenemos una declaración de un arreglo que también es una estructura sintáctica correcta. Y después estamos intentando acceder a una posición del arreglo con una estructura sintáctica también correcta. Las tres son estructuras sintácticas correctamente. Pero ¿qué está pasando aquí? Estamos intentando acceder a una posición de un arreglo con una variable que almacena una cadena. Esto es un problema. Cualquier programador con dos dedos de frente podría ver que esto no es posible. No se puede direccionar una posición de un arreglo con una variable que almacena una cadena. Sin embargo, el analizador sintáctico no es capaz de detectar este problema, porque, como ya se dijo, son estructuras que son sintácticamente correctas. Al analizador sintáctico se le va a ir este problema y lo tiene que delegar a otra entidad, a otro programa, a otro módulo. Bueno, voy a dejar precedente. También tenemos estas declaraciones, esta estructura. Tenemos primero una variable que también es una cadena y después tenemos otra variable que es un número y estamos intentando dividir 4 entre una cadena. Esto tampoco es permitido de manera semántica, sin embargo, sintácticamente sí es correcto, porque son estructuras que son permitidas dentro del lenguaje, son declaraciones y divisiones. Después tenemos otro ejemplo en donde este es un poquito más confuso porque a priori se puede ver que ambas variables son números, sin embargo el primero es un flotante y el segundo es un double. Entonces, aquí se establece que un tipo de dato no solamente existe por existir, un tipo de dato tiene mucha información atrás. Una de esa información es el tamaño de los datos. El primero, el flotante, ocupa 4 bytes y el segundo ocupa 8 bytes. El problema aquí radica en que estamos intentando almacenar en 4 bytes la información que hay en 8 bytes. Esto va a provocar una pérdida de información. Sin embargo, estas son estructuras sintácticamente correctas, todas las que vemos aquí, pero semánticamente no son del todo correctas y nos pueden provocar problemas. Por eso, con esto siento las bases para pasar a lo siguiente. Tiene que haber alguien que defina o que compruebe este tipo de problemas. Para eso existe el sistema de tipos. ¿Qué es el sistema de tipos de un lenguaje? Ok, son las reglas que se van a aplicar a los tipos de datos que tú como programador defines en un lenguaje, como diseñador de un compilador. Los tipos de datos. ¿Y qué son los tipos de datos? Pues son el conjunto de valores con ciertas operaciones asociadas a ellos. Por ejemplo, los números se multiplican, se dividen, se suman, se restan. Pero las cadenas de caracteres no. Las cadenas de caracteres no se pueden sumar ni dividir. Las cadenas de caracteres se parten en trozos, por ejemplo. O tienen una operación para medir su largo. Los tipos de datos se representan mediante expresiones de tipos. ¿Por qué? Porque se extiende la división en 3 categorías. Los tipos simples, que son los de toda la vida que ya conocemos, los enteros, reales, dobles, booleanos, char o strings. Los tipos simples sin definir, que son por ejemplo los enumerados, que permiten solamente ciertos valores, o los subrangos, que permiten en una variable almacenar un rango de valores como por ejemplo del 0 al 9. También están los constructores de tipo. Los constructores de tipo son estructuras más complejas construidas a partir de expresiones simples, como son de los tipos de datos simples. Entre ellas encontramos los arreglos, registros, uniones, punteros, funciones y clase. ¿Ok? Todo esto se engloba en el sistema de tipos. Todo esto lo defines tú como diseñador de un compilador y es algo que se tiene que planear para evitar todo este tipo de problemas. Después paso a la tabla de símbolos porque es muy importante mencionarla, ya que toda esta información que estoy mencionando, que tiene que descubrir un analizador sintáctico, se almacena en la tabla de símbolos. Y concretamente, quiero que se preste atención a la columna tipo. Una tabla de símbolos tiene que, por defecto, almacenar el tipo si es un lenguaje fuertemente tipado, o si no, porque es diferencia de tipos. Esto sirve, por ejemplo, cuando el analizador sintáctico ya hizo su chamba y ya llenó la tabla de símbolos con los tipos que encontró. Entonces
El analizador semántico, mediante las acciones semánticas en un generador, por ejemplo, le compete la chamba, por ejemplo, cuando se encuentra una operación, una multiplicación, vamos, entonces se tiene que ir a la tabla de símbolos y buscar, ir al registro donde está esa variable o ese símbolo y verificar que realmente los tipos son los tipos necesarios para efectuar esta operación, y si no, se marca un error de tipo semántico. Y la comprobación de tipos, ¿para qué se hace? ¿O por qué se hace? Porque esto te va a ahorrar muchos problemas al momento de la generación de código. Si tú lo dejas pasar la comprobación de tipos, entonces, por ejemplo, cuando intentes generar código te vas a enfrentar a un sinfín de problemas como los que ya mencionamos, que intentas direccionar arreglos con variables que no van, que intentas almacenar más información en espacios de memoria que no alcanzan para almacenar esa información. Entonces es muy importante que se efectúe una comprobación de tipos para que la información que estás manejando la metas en los cajones en los que deben de ir. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.